Junio de 1992. Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro. Representantes de muchos países analizan asuntos relacionados con el medio ambiente y el desarrollo. Asuntos como cómo evitar la deforestación, fomentar la agricultura sostenible, educar sobre la biodiversidad, proteger la atmósfera y conservar los recursos naturales al tiempo que se combate la pobreza. 108 países adoptan resoluciones importantes. La India es uno de ellos. One thing that's quite specific to India is the fact that it is the world's largest democracy, which brings a very different flavour to how things operate as opposed to maybe more authoritarian regimes. India, over the course of the last 20 years, has been making big strides as regards decentralisation, effectively harnessing through village-level institutions the people's voice. Por ejemplo, en el Himalaya, en el estado norindio de Uttaranchal. El Himalaya, hogar de recias comunidades rurales montañesas y hogar de algunos de los más fértiles bosques de hoja caduca, templados y de pinos. Bosques en los que la explotación forestal de carácter comercial a gran escala estuvo una vez muy extendida. Pero las cosas cambiaron en 1973. Ocurrió cerca de Gopeshwar. Los aldeanos, principalmente mujeres, se rebelaron cuando este peculiar bosque se convirtió en el blanco de las talas forestales. Esto desencadenó un movimiento colectivo que fue conocido como Chipko. Saraswati Devi participó activamente en esta protesta. Entonces tenía 17 años. हमने जब सुने कि यहाँ पेड़ कट रहे तो हम पूरी महिला हमने आवाज़ मारा और हम नारा लगाते गए चिपको आंदोलन जिंदाबाद चिपको आंदोलन जिंदाबाद ऐसा करके गए हम तो हमने कहा कि ये पेड़ है हम पेड़ पर चिपक गए हैं और तुम पेड़ को काटेंगे तो हमको काटो हमारी पीठ को काटो पर हम पेड़ को छोड़ेंगे नहीं. En la década siguiente, Chipko se extendió rápidamente a otras partes del norte del Himalaya. En más de una docena de episodios diferentes, los vecinos consiguieron detener la tala de árboles. El gobierno respondió positivamente. Impuso 15 años de prohibición de la tala con fines comerciales de árboles verdes por encima de los 1000 metros de altura. Después, en 1996, la Corte Suprema de la India prohibió a los departamentos forestales cosechar madera en la mayoría de los bosques del país. Pero la tala forestal no es la única razón de la degradación del medio ambiente. Un enfrentamiento entre los guardas del bosque y un leñador ilegal. Incidentes de esa índole eran habituales en bosques protegidos cerca de Padevadu, un pueblo en el estado del sur de la India llamado Tamil Nadu. No se trataba solo de talas ilegales de árboles llevadas a cabo por los pobres. Los lugareños también llevaban a sus animales a pastar en el bosque. Esto provocó más degradación. Los guardas eran incapaces de proteger los bosques. Gradualmente, las zonas arboladas fueron menguando. Las faldas de las colinas empezaron a verse peladas. Pero hace unos pocos años las cosas empezaron a cambiar. Un nuevo programa del gobierno llamado Gestión Conjunta del Bosque ayudó a los aldeanos a fundar su propia comisión forestal. Este nuevo organismo recibió financiación del gobierno del estado. Dotados de una organización y con recursos propios, los lugareños plantaron nuevos pimpollos y construyeron pequeños depósitos para el agua de la cosecha. Las contribuciones técnicas fueron aportadas por el Departamento Forestal. Poco a poco, el bosque empezó a regenerarse y la Comisión Forestal del pueblo tomó la responsabilidad de protegerlo. Los infractores fueron sistemáticamente multados. சார் காட்டில் ஆடு மாடு விடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. அதாவது ஏரிக்கா ஓட்டிமான பில்லு இல்லை மாடு மேலே அதனால் கொஞ்ச நேரம் ஓட்டின்னு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓட்டின்னு போனேன் மலைக்கு ஓட்டி போய்ட்டு அவன் மேய்ச்சின்னு இருந்தேன் வந்து வனக்குழு தலைவர் வந்து பிடிச்சிட்டு வந்து ஊரில் அபராதம் பண்ணிட்டாங்க. Así, los mismos pobladores que una vez degradaban su bosque ahora lo protegen. Todo este cambio se debe exclusivamente a gestión conjunta del bosque. Permite a la gente del pueblo recolectar libremente productos no madereros del bosque. Y desde que tienen un interés en ello, se preocupan de protegerlo. De modo que se han asociado con el Departamento Forestal.
Indian Forest Service started in 1864, so it has a strong capacity, strong tradition, and a very strong ethos, let's say, for over 100 years, 140 years, that started out protecting with the ideal of protecting forests, not thinking in terms of, let's say, forest as a livelihood for people. That idea, of course, has been evolving for a long time, but the acceleration of that new thinking has really picked up pace in the last 10 or 15 years, particularly since about 1990 with the joint forest management movement. And I think at the moment, it probably, as a concept, is probably evolving faster than ever. It's interesting, FAO did a study that just came out in book form called In Search of Excellence on Forest Management in Asia and the Pacific, both developed and developing countries. And they were looking at 174 different cases that different countries or different individuals suggested, and 40 of those cases were in India. They eventually got that down to 28 cases that came out in book form, and of the 28, 3 are in India. La participación comunitaria puede tomar muchas formas. Las colinas del oeste de Garo, en el nordeste de la India, nos ofrecen un interesante caso de estudio. Más del 60% de esta zona ecológicamente esplendorosa está cubierta por frondosos bosques. Pero hay motivos para preocuparse. Los aldeanos, de arraigadas tradiciones seculares, practican el yum o agricultura de rozas y quema. Lo que hacen es despejar parte de los bosques periódicamente. Cultivan ese tipo de terreno unos pocos años hasta que pierde toda su fertilidad. Entonces se trasladan a otra parte del bosque y empiezan otra operación de tala. Hoy en día, debido al rápido crecimiento de la población, la deforestación se ha convertido en un tema muy importante. Pero ¿cómo se podría conseguir que los campesinos abandonaran la práctica del yum? Eso es precisamente lo que el gobierno estudia ahora. Un nuevo programa ha ayudado a los aldeanos a crear sus propios grupos de microcrédito. Los miembros pueden solicitar préstamos y poner en marcha pequeñas empresas como el cultivo de verduras, la ganadería o abrir pequeñas tiendas de comestibles. Los grupos de los pueblos también han empezado a poner en práctica sus propios proyectos de infraestructura. Proyectos como calles y alcantarillas, puentes y calzadas. Pueblos antes aislados están siendo paulatinamente conectados a las carreteras principales, a los grandes mercados. Estas iniciativas han hecho crecer los ingresos de los aldeanos. Ahora son más receptivos a sugerencias que deberían hacer disminuir su dependencia del yum. Ya berikut singa rijab khangna muksunga aru ye gamakan rijab unganok nakim ya aba chaga bakhode jeba baganbari dakchina suni nukni mandirang baganbari dakchina gata singa yako onman gaman donga nakim aba sanadi mukhangsi singa onjawani yako asungni mandi singa gamakan 구멍이 야고 노나하. Desde el nordeste hasta el lejano oeste. Este es el desierto de Thar. Y justo en medio de esta árida y vasta tierra yerma, de rica historia, se encuentra Mohangar. Mohangar es también la sede central de una de las fuerzas de trabajo ecológicas del Ejército de Reserva de la India. Su misión, estabilizar dunas de arena y grandes zonas verdes del desierto. El Ejército de Reserva se compone únicamente de soldados ya retirados que han sido reempleados. En solo 6 años han plantado cerca de 2 millones de arbolitos. Grandes extensiones de terrenos baldíos se encuentran ya cubiertas por bosques semiadultos. La Fuerza Ecológica de Trabajo del Ejército de la India ha estado en activo en 5 áreas del país. Ha plantado más de 31 millones de árboles y ha cubierto de bosque alrededor de 74.000 hectáreas.
como los bosques, por ejemplo, que uno de los batallones plantó en la zona baja del Himalaya, cerca de Dehradún. Las canteras ilegales estuvieron otrora ampliamente extendidas aquí. Después fueron prohibidas por la presión pública, y hoy, si las mismas laderas presentan un aspecto verde, es gracias al ejército. El Valle del Silencio, en el sur de la India, un tesoro hallado de biodiversidad, con más de 1000 especies de plantas en flor, 211 especies de pájaros, 128 de mariposas. Alberga 107 variedades de orquídeas, 325 de hongos y también un considerable número de especies de árboles endémicas en el valle. También hay una valiosa fauna. Por ejemplo, en el mundo hay solo 4 especies de ardillas gigantes. Y esta, la ardilla gigante de Malabar, que llega a medir más de 1 metro de longitud, se encuentra aquí. El Valle del Silencio es ahora una parte de los 5.340 kilómetros cuadrados de la Reserva de la Biosfera de Nilgiri. Aquí las restricciones son muy duras y los permisos para entrar en el corazón de la zona se obtienen con mucha dificultad. Biosphere reserves are significant gene pools of terrestrial and coastal ecosystems, which are internationally recognized within the framework of UNESCO's Man in the Biosphere program, and collectively constitute a world network comprising of about 459 biosphere reserves in 97 countries. Biosphere reserves are designed to meet one of the most challenging issues that the world is facing in the 21st century. That is, how can we conserve the diversity of plants, animals and microorganisms which make up our living biosphere? La protección funciona, pero no puede llevarse a cabo a costa de los medios de vida de la gente. Tomemos el caso del Golfo de Mannar, cerca de la punta del sur de la India. Rica en diversidad marina y en biorecursos, esta zona acoge a más de 3.600 especies de flora y fauna. Aquí hallamos hasta 128 variedades de arrecifes de coral. Sin embargo, hasta hace poco, este ecosistema de incalculable valor estaba amenazado. La explotación minera a gran escala y la pesca de arrastre degradaban los arrecifes de coral. Ya no más. En la actualidad, el Golfo de Mannar ha sido declarado Reserva de la Biosfera. Su núcleo, constituido por 21 islas, está protegido, y nadie puede acercarse a menos de 10 metros de las islas. Esto ha afectado la vida de mucha gente pobre cuyos ingresos dependían de los recursos marinos. Por ello, la Reserva ha iniciado un proyecto que estudia otras opciones de sustento. Puesto en práctica por la Fundación para la Investigación MS Swaminathan y apoyado por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, este proyecto ha ayudado a las comunidades a desarrollar nuevas habilidades y a gestionar su propio centro del cultivo de la perla, una fábrica de pescado en escabeche y una fábrica que produce agar. Lo aprendido en este proyecto piloto será útil a la hora de reproducir exactamente el programa. Otra iniciativa se dirige a los pescadores. El Centro de Recursos del Pueblo de la Fundación tiene acceso a información por satélite sobre potenciales áreas de pesca en el Golfo. Todos los días esta información es transmitida a los pescadores. Luego, usan sus sistemas de posicionamiento global para llegar a esas áreas con exactitud. Eso les ayuda a aumentar su captura. Otro proyecto más, que consiste en introducir arrecifes artificiales especialmente diseñados en las aguas. ¿Y cómo ha respondido a la vida marina a estos artilugios humanos? Esta imagen submarina de un aficionado es en apariencia positiva. India has been active in promoting the biosphere reserve concept in the country. With a variety of situations within the country, recognition has been given to 13 biosphere reserves. Almost an equal number of biosphere reserves are under active consideration of the Government of India. Is indicative of the importance attached to this approach towards biodiversity conservation and management. Mantener modos de ganarse la vida y preservar los ecosistemas a menudo pueden ser dos cosas difícilmente aunables.
El Parque Nacional de Rajaji es un caso significativo. Situado en las estribaciones del Himalaya, este parque de 820 kilómetros cuadrados es el hogar de especies en peligro de extinción como los elefantes y los tigres. Hasta hace pocos años, las comunidades pastoriles tradicionales vivían en pequeños caseríos justo en medio del parque. Eran los Bangujars. Su ganado, estimado en más de 10.000 cabezas, pastaba por todas partes. Esto dejaba muy poco para otros animales dependientes de la hierba y amenazaba su supervivencia, como también la supervivencia de los carnívoros que ahora tenían menores presas a su alcance. Hoy la situación ha cambiado. Los Bangujars han sido convencidos para reasentarse en áreas fuera del parque. Se les han dado terrenos fértiles para la agricultura para que puedan sustentarse ellos mismos mediante la labranza. Ahora disponen de agua potable, y sus niños, que antes cuidaban de los animales, ahora van a las escuelas próximas a sus nuevos asentamientos. El proceso de reubicación empezó hace 3 años, y ya han sido regeneradas extensas praderas antes degradadas. Y hay indicios de que la fauna del lugar ha respondido positivamente a la mejora del hábitat. Abhi Sheparider y Amit Jogpurien son estudiantes de posgrado en el Instituto de Fauna de la India. Ellos han ido registrando y atrapando con su cámara todo el Parque Nacional de Rajaji. Los estudiantes tienen muchas fotos de tigres, algalias y leopardos. Pero es esta foto borrosa y con granos la que les ha sorprendido. ¿Qué estaba haciendo el oso negro del Himalaya, un animal de alta montaña, en las estribaciones de la cordillera? We've got this picture of the black bear, and it gives a good idea that food for this high altitude animal is found in this region now, and that it is actually coming down to this region to feed, and then I suppose it goes back as well. We're not saying that it's because of the Bangujars leaving that there is enough food for the animals, but just that it is a possibility. Esta es una posibilidad que solo se podrá verificar en los próximos años. Y si esto es así, demostrará que aquí la política de la India en materia de fauna ha sido efectiva. Chorlitos y lavanderas, sargazos y fumareles, garzas y airones. El lago de Chilika alberga hasta 151 especies de pájaros, y 92 de ellos son aves migratorias de largo recorrido que llegan desde lugares tan lejanos como Siberia. Chilika, la laguna más grande de la costa este de la India, es otro ecosistema de gran productividad. Hasta bien recientemente, Chilika se moría. Una razón era la sedimentación aportada por los 52 ríos que desembocan en este lago. Como resultado, la gola que conecta el lago al mar se estaba taponando. Gradualmente, el lago iba menguando y se reducía alarmantemente la salinidad. En 1993, Chilika recibió el dudoso honor de que su acceso fuera incluido en la lista de Montreux. La Autoridad para el Desarrollo de Chilika llevó a cabo un análisis detallado de la situación. Una intervención mayor fue abrir una boca artificial y acometer un desencenegamiento exhaustivo. Esto mejoró la unión del lago con el mar. Comunidades locales también fueron entrenadas para fabricar sus propias estructuras de regadío. Estas estructuras recogen el agua de la lluvia para el uso de los aldeanos. También filtran muchos sedimentos que de lo contrario llegarían al lago. Poco a poco el lago ha revivido. Las 30 y pico estaciones de observación establecidas por la Autoridad de Desarrollo de Chilika han mostrado mejores niveles en la salinidad, contenidos nutrientes y oxígeno disuelto. The initiative vis-a-vis opening of another mouth and dredging of the channel has resulted in the maintenance of the salinity in this particular lagoon, which was very important, and based on that, as we understand, the results are quite positive. The fish production has gone high, and other species are also doing well.
and what we understand is that the bird population has increased. Hoy los pescadores tienen más ingresos gracias a que hay más peces en el lago, y es muy significativo que el número de delfines y rawadi está en aumento. En 2002, la laguna fue sacada de la lista Montreux, y la Autoridad para el Desarrollo de Chilika recibió el premio Ramsar. Desde ecosistemas frágiles hasta frágiles monumentos. Situado en la ciudad de Agra, en el norte de la India, el Taj Mahal es una acertada combinación entre el estilo persa y la destreza india. Pero a inicios de los 80, este monumento de nuestro patrimonio se encontraba amenazado. El magnífico mármol blanco exterior se estaba ennegreciendo. En 1984, M.C. Mehta, un abogado, presentó una demanda ante la Corte Suprema. Su argumento, la contaminación industrial era la responsable de la degradación del Taj Mahal. The Taj Mahal was under serious threat because of the Mathura refinery, chemical industries, foundries, brick kilns, and so many other industries located over there. La Corte Suprema falló a su favor. Cerca de 225 industrias carboníferas tuvieron que cerrar. Esta planta termoeléctrica situada en el corazón de la ciudad fue completamente desmantelada. Más de 450 centros de hornos de ladrillos tuvieron que cerrar y reubicarse. Y centros industriales principales como esta refinería instalaron sofisticados aparatos para el control de la contaminación, aunque se encontraran a más de 50 kilómetros del monumento. La contaminación medioambiental se redujo drásticamente. La amenaza al Taj se alejó. The Supreme Court has in fact undertaken not only to save the Taj, which is the one of the wonders of the world, and also the people of that area, and also set an example that look, this is what the people can do, and this is what the people can expect from the courts of the country, and also this can be done by the government if you really want that the government should do it. An area in which India has been particularly active has been in the role of the judiciary, of the courts, both in terms of Supreme Court as well as with the state level high courts, and even below that at different levels. The judiciary, the courts, have often forced the pace on environmental issues, and in fact some people have even criticised them as being environmental activists. ¿Cómo se están adaptando entonces estas empresas a la nueva situación? Este es un coloso situado en Gajraula, en el norte de la India, la Jubilant Organsis. Esta destilería, la más grande de Asia, produce cerca de 25 litros de alcohol industrial diariamente. La Jubilant Organosis también produce y expulsa hasta 3 millones de litros de aguas residuales al día. Esta es su fábrica de tratamiento masivo de aguas residuales. Funciona todo el tiempo para asegurar que el vertido final está de acuerdo con los requisitos estipulados por el Consejo de Control de la Contaminación. Pero, ¿dónde van a parar las aguas residuales tratadas? La Jubilant era consciente de que el vertido, orgánico en origen, contiene nutrientes enriquecedores del terreno. Podría ser útil para los campesinos. Hoy las aguas residuales tratadas son almacenadas en 28 lagunas a cerca de 1 kilómetro de la fábrica. Desde aquí se distribuyen entre los 1.600 campesinos de 12 pueblos. La productividad de la tierra ha mejorado y hay menos necesidad de fertilizantes químicos. El febril ramo textil de Balotra, en el estado de Rajasthan, en el noroeste, es un caso a tener en cuenta.
Hay cerca de 1000 empresas pequeñas en o cerca de Balotra. Proveen de empleo a más de 70.000 hombres y mujeres. También vierten muchas aguas residuales. Los empresarios de Balotra apenas pueden permitirse el tratamiento de aguas residuales en las fábricas por razones económicas. Entonces, ¿cómo están respondiendo las autoridades reguladoras? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन दिनों में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है और वो चाहता है कि आपका जो निस्तारित पानी इकाई से निकले हमारे मापदंडों के अनुरूप ही निकले। इस बात को लेकर के इकाइयों के अंदर बहुत हड़कंप मचा हुआ है और कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट की योजना के लिए वो बहुत ही प्रगतिशील है और काम एकजुट होकर के कर रहे हैं। Esta es la planta común de tratamiento de aguas residuales en Balotra. Los empresarios se han aunado y han podido hacer frente al 50% de los costes. El resto ha sido costeado por el gobierno como parte de un programa especial, un programa que ha ayudado a reducir la contaminación y que va a salvar muchos trabajos valiosos. Mientras, la India continúa desarrollándose con rapidez, y con el desarrollo ha venido la inevitable urbanización, los inevitables automóviles y la inevitable contaminación. Algunas de las grandes ciudades de la India se encuentran entre las más contaminadas del mundo. De nuevo aquí, las autoridades reguladoras han tenido que intervenir y tomar medidas concretas. Por ejemplo, las compañías de gasolina han recibido la orden de suministrar gasolina libre de plomo. Cada propietario tiene que hacer revisar su vehículo periódicamente y sacar un certificado que confirme que las emisiones están dentro de los límites permitidos. Además, todos los coches nuevos vendidos en las 11 ciudades más importantes tienen que estar conformes a las normas de emisión Euro 2 y pronto tendrán que someterse a las Euro 3. Pero la clave está en formas eficientes de transporte público. Gastan menos combustible por persona y por eso no contaminan tanto. Un ejemplo de esto lo encontramos en el sistema de tránsito masivo rápido de Delhi. Ya operativo en algunas partes de la ciudad, ayudará a descongestionar las colapsadas arterias de la capital y reducirá los niveles de contaminación. Las autoridades de Delhi han dado un paso efectivo más en respuesta a otro veredicto de la Corte Suprema. Han conminado a los taxis y autobuses más contaminantes a pasarse al gas natural comprimido, o GNC. El GNC es menos contaminante que el gasóleo. Todos estos cambios se han notado mucho en la calidad del aire en Delhi. Entre 2001 y 2002, los niveles de dióxido de sulfuro en cruces con mucho tráfico cayeron un 36%, mientras que los de monóxido de carbono cayeron un 22%. En diciembre de 2004, la edición asiática de Time escribió un artículo sobre la contaminación en las ciudades asiáticas. La revista señaló: Delhi ha demostrado que una intervención gubernamental fuerte con la ayuda del activismo medioambiental puede marcar la diferencia. Proteger la atmósfera, prevenir la deforestación, alimentar la biodiversidad. Son temas con los que el mundo desarrollado no tenía que lidiar en su camino hacia la prosperidad. Pero los tiempos han cambiado. La India tiene que ser más sensible con el ecosistema a la vez que vaya manteniendo su trayectoria de rápido crecimiento. Con todo, la India se está dando cuenta de que aplicar las políticas correctas, incrementar los ingresos y preservar el medio ambiente pueden ser procesos paralelos. Y que la gente, incluso de áreas remotas, puede participar activamente en este proceso.